Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior, la política y la economía con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Claudia, una alegría. Nos acompaña el doctor Raúl Ochoa. Él es especialista en negocios internacionales, profesor universitario y consultor en la especialidad. Bienvenido, Raúl. Gracias por acompañarnos. Bueno, Raúl, y hoy viernes es un día importante para Argentina en términos justamente internacionales porque recibimos ni más ni menos que la visita del secretario de Comercio de los Estados Unidos. Secretario de Comercio que no viene directamente de los Estados Unidos, ha pasado antes y ha hecho una escala en Brasil, donde yo diría casi nosotros por la prensa nos hemos enterado que podría estar en marcha, y vamos a ponerlo así en condicional, un acuerdo que algunos lo traducen como Mercosur-Estados Unidos y otros dicen Brasil-Estados Unidos y Argentina-Estados Unidos. Sí, el tema con Estados Unidos es que me da la impresión que de una serie de conversaciones informales que vieron 1 o 2 meses atrás, apareció esta posibilidad. Una posibilidad que, dadas las características de la actual administración norteamericana, fundamentalmente corren por el lado bilateral las conversaciones de comercio, y yo diría de comercio y de otros temas, ¿no? Pero en comercio, claramente, aún en el caso de lo que ha reemplazado al NAFTA, es convenios Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México. Son diferenciados. Ya no es, y aparte no es un acuerdo de libre comercio en sentido estricto, es un acuerdo, pero no de libre comercio. Y por supuesto no es norteamericano entendiendo América del Norte en su conjunto, sino que son bilaterales. Yo creo que en esto también hay un juego de este tipo. La iniciativa es una iniciativa fundamentalmente Estados Unidos-Brasil, retomando parte de lo que ya se venía haciendo en Brasil previamente, con Estados Unidos, reuniones de CEOs de empresas brasileñas y norteamericanas, temas de acuerdos sectoriales en normas técnicas, etcétera. Se retoma eso y de paso surge el tema de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio que, cuando se le pregunta, sí incluye al Mercosur, pero la realidad es que por la forma, como digo, de entender la administración actual, el comercio, básicamente es un tema de tipo bilateral que puede extenderse, pero con características propias a cada uno de los países que lo integran en el Mercosur. Una pregunta, Raúl, ¿qué se pondría en riesgo? Ya hemos tenido opiniones respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué se pondría en riesgo si sumamos un acuerdo con Estados Unidos? ¿Estamos preparados para tanto? En realidad no estamos preparados para nada, pero la realidad... Sí, claro. Sí, porque da que pensar, ¿no? No, en realidad el tema de lo que podríamos llamar preparación, digamos, primero, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ha llevado 20 años de negociaciones. Entonces, desde el punto de vista de preparación, lo que hay preparado son los equipos negociadores de uno y otro lado, y por eso es que muy rápidamente se conocieron las bases. Por supuesto, todavía faltan presentar las listas, etcétera, pero las características fueron explicadas tanto del lado europeo como del lado de los países integrantes del Mercosur. Lo que llamamos desde el punto de vista de prepararse, sectores productivos y eso, no, porque realmente tanto en el caso argentino, y me voy a referir específicamente al nuestro para hacerlo más corto, no está, porque la Argentina tiene por delante y pendiente un tema de competitividad sistémica que lo tiene que resolver, pero no solamente por el tema Unión Europea, sino frente al mundo en general. Hoy no puede competir con nadie realmente. Y esto lo hemos visto en este periodo
donde en general tuvo un tipo de cambio más alto Así es. que en otras épocas, y sin embargo no ha habido reacción desde el punto de vista de la exportación. Y esto tiene que ver con que la situación estructural desde el punto de vista del aparato productivo y de servicios no está preparado para encarar una cuestión de esto si no se pone a trabajar rápidamente. Digo rápidamente porque si bien el acuerdo tiene como 2 años para implementarse, sí. Sí, para implementarse hay que ganarle tiempo al tiempo y ponerse a trabajar ya, porque no es una cosa de un día para otro. Son reformas de tipo estructural importantes. Total de acuerdo. Ahora, llama la atención, por lo menos desde lo que es el lado argentino, que se produzca este aceleramiento en el tema de Unión Europea-Mercosur, es un poco más comprensible, pero en este otro tema con Estados Unidos, en un momento en el cual hay un gobierno que está concluyendo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esto pasa a integrar los fuegos artificiales de la campaña electoral o realmente empezamos a estructurar políticas que ya se convierten en políticas de Estado y que tenemos certeza de que cualquiera sea el ganador en las próximas elecciones, estas políticas se van a continuar? ¿Cómo es tu lectura? A ver, mi lectura es que nosotros estábamos viendo una serie de negociaciones. Sí, claro. Dijo el tema de la Unión Europea, porque ya terminó, pero Sí, sí. que estaba, con el caso de Canadá, el caso de Corea, la EFTA, que es una asociación sí, sí. más pequeña, muy parecida al tema de la Unión Europea, con algunas particularidades, pero que en realidad se puede ver conjuntamente. Estaba también la idea de iniciar conversaciones con Japón. Hasta ahí podríamos llamar el tema normal. Así es. El tema de Estados Unidos no estaba previsto. Para nada. Y la realidad es que si uno lo analiza del momento, no es precisamente como para iniciar una negociación. Absolutamente. De este tipo. Pero lo cierto es que a veces, y esto tiene que ver con las características que tenemos en el tema Mercosur, hay iniciativas que golpean y que requieren una respuesta porque uno no puede quedar afuera. Absolutamente. De eso se trata justamente esta, digamos, organización que tenemos, que muchas veces tiene algún problema de comunicación y coordinación entre sus socios. Sí, claro, sí, claro. Y a veces entre sus 2 socios principales. Absolutamente. Y además porque no tenemos el nivel de institucionalidad que tienen otras áreas, digo, no es Unión Europea. No, desde ya. Desde ya. Claro, uno dice, no, tiene las presidencias pro tempores, hay una Así es. secretaría permanente, etcétera, pero la realidad es que la coordinación no es uno de los puntos destacables. Absolutamente. Bien, no, yo estaba pensando en esta inercia que vos referías, Raúl, digamos, de integración prácticamente entre bloques, o en el caso de Estados Unidos ya tiene una modalidad más bilateral que se va relacionando bajo distintas circunstancias con posibles aliados. Digamos, esta inercia ¿tiene diferentes niveles en función de, digamos, los actores que van a jugar luego de las elecciones? Ahí hay una cuestión que es la siguiente. Todos los acuerdos tienen que pasar por los congresos. Por supuesto. Y por lo tanto puede haber discusiones a nivel legislativo desde el punto de vista de considerar que el acuerdo puede tener dificultades para el país, etc. Pero quiero recalcar algo. Cuando una negociación tuvo 20 años y vemos hacia atrás quiénes fueron los gobiernos que tuvieron a cargo, la verdad que negarse un acuerdo de este tipo resultaría políticamente muy poco factible. Porque la primera pregunta es, ¿qué estuvo haciendo en su momento? Claro. Entonces, a mí me da la impresión que más allá de que haya diferentes lecturas, sí, opiniones, etcétera, etcétera, la realidad es que está jugado este punto. Por supuesto. Sí. O sea, puede haber Clarísimo. mucha discusión, debate, pero en realidad lo que podemos debatir es qué hacemos internamente Absolutamente. para hacer frente Que a sea como un las disparador, ¿no? oportunidades y Claro. amenazas que tiene un acuerdo de este tipo, pero no para pelear. Muy bien, muy bien. Sí. Resumiendo, diríamos, es obvio y poniéndole nombre a las cosas,
si ganara el actual oficialismo, es obvio que se concretaría y se aceleraría el acuerdo desde ya, porque ha tenido la suerte de firmarlo. Y si no, recordemos que las palabras del embajador justicialista Juan Pablo Lolé, que dijo: muchachos, el justicialismo no se puede oponer a esto porque todos los gobiernos justicialistas trabajaron para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Correcto. Y avanzaron también. Es más, ninguno se opuso. Ninguno se opuso desde ya. Muy bien. Con esta inercia de la integración, entonces nos vamos despidiendo, Raúl, hasta la próxima ocasión. Por Miguel, supuesto. nos Una despedimos. alegría tenerlo, Raúl. ¿Cómo que no? Nos despedimos entonces con Miguel hasta la próxima semana, aquí en Mercado por Expertos. Sigan en Metro. Muchas gracias.